En El Salvador, el pasado 15 de julio concluyó un experimento sin precedentes en el derecho penal de América Latina. Más de 480 presuntos integrantes de pandillas fueron juzgados de manera colectiva y para quienes la Fiscalía pide miles de años de prisión. Juicios que se enmarcan en un polémico régimen de excepción y la guerra contra las organizaciones criminales iniciados por el presidente Nayib Bukele en 2022, que hasta el momento han dejado más de 90.000 personas detenidas en cárceles de máxima seguridad. Arrestos que, según los defensores de derechos humanos, se dieron de manera arbitraria. Las mismas organizaciones critican estos procedimientos judiciales por romper con el principio de individualización de la pena y las garantías procesales, mientras que el gobierno los defiende comparándolos incluso con los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, para así responsabilizar a los jefes de organizaciones criminales y alegando el derecho de los salvadoreños a vivir en paz en un país que llegó a ser considerado como el más peligroso de América Latina y ha logrado reducir su criminalidad en los últimos años. ¿Dónde termina la necesidad de combatir el crimen y dónde comienza el riesgo de convertir la excepción en regla? Para discutir este tema, hoy nos acompañan precisamente desde El Salvador Rafael Paz Narváez, sociólogo, docente y miembro del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico. Bienvenido, profesor Paz, a France 24. Y también nos acompaña Rafael Francisco Goches, escritor y analista político, miembro del Círculo de Reflexión Política del Siglo XXI. Le doy la bienvenida también. Buenas tardes, mucho gusto. Bien, y antes de empezar, les recordamos que todos los episodios de France 24 en español no solo los pueden ver en nuestro canal de YouTube y nuestra página web, sino que también tenemos disponible la versión podcast en las apps Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Bien, vamos a empezar entonces la discusión y quiero darle la palabra primero al profesor Paz. Cuando hablamos de juicios colectivos, ¿qué es exactamente lo que les preocupa? ¿El mecanismo judicial o el riesgo de que personas individuales terminen respondiendo por hechos que no cometieron? Bien, vamos a intentar recuperar el sonido con el profesor Paz. Quiero entonces trasladarle la palabra al señor Goches. Hay personas vinculadas a esta estructura criminal que pueden ser procesadas bajo una lógica colectiva. ¿Dónde terminan la organización criminal y comienza la responsabilidad individual? Mira, en este caso, el tema es el siguiente, que estas estructuras criminales llegaron a sobrepasar la capacidad operativa y procesal de las leyes tradicionales que se tenían. Y entonces llega un momento en que el Estado, en el cumplimiento de su misión para proteger a la ciudadanía, tiene que aplicar otro tipo de mecanismos legales que sí han tenido precedentes. Y no hace falta que nos remontemos a los juicios de Nuremberg, no. A mediados de los años 80, en Italia, hubo un proceso contra la mafia italiana en donde se juzgó en un macro juicio aproximadamente a 475 integrantes grupalmente, en el entendido de que estas estructuras criminales actúan precisamente como estructuras y no como individuos aislados. Entonces, eso es lo que se está buscando precisamente al hacer este tipo de juicios, que los cabecillas de las pandillas sean responsabilizados penalmente por los crímenes que sus estructuras cometieron. Ese es el punto central y en ese sentido yo creo como ciudadano, yo creo que es legítimo que se establezcan de esa manera, porque si se hiciera de la manera tradicional, solo pretendiendo individualizar, resulta que hay muchísimos delitos de los que se cometieron en el país por 30 años después de la posguerra que sería imposible de perseguir. ¿Por qué? Por el asesinato de los denunciantes o de los testigos por parte de la misma estructura criminal. Caso extorsión. Una persona que fuera a denunciar una extorsión hace 15 años, hace 10 años, inmediatamente la estructura ubicaba a esta persona y la asesinaba. Entonces, ¿quién podía hacer uso de los mecanismos legales en esa época? Ninguna persona, y por eso estaba la sensación de impunidad de estas estructuras.
Con este procedimiento lo que se busca es precisamente responsabilizar por la cadena de mando a esas células que están clasificadas como grupos terroristas. Ahora, aparte de generalizar las responsabilidades, voy a seguir con usted mientras esperamos la conexión con el otro invitado. ¿Hay algún problema que tenga el aparato judicial para poder afrontar estos juicios de manera individual a la manera tradicional? Mira, el problema es en términos de que en los territorios dominados por las pandillas se daban órdenes de a quién asesinar y todo lo que ocurría ahí era bajo, digamos, el conocimiento de estos cabecillas. Aunque eran estructuras fragmentadas, pero estos cabecillas, ahí no se hacía nada o no se dejaba de hacer nada sin que ellos lo autorizaran o dieran el aval. Entonces, en ese caso, lo que se tiene son cientos de miles de homicidios, desapariciones, violaciones y otros delitos relacionados con las pandillas, que si se fuera al estilo antiguo, en las leyes tradicionales que ya estaban superadas, lo que va a ocurrir es que te resulta primero una imposibilidad práctica, no solo de juzgar. Imaginémonos un sistema judicial que tuviera una cantidad de jueces y tribunales. No, es que el problema es que las pruebas que en ese caso se requerirían, pues prácticamente te harían imposible perseguir el delito. Mientras que al hacerlo, este tipo de procedimientos como estructura criminal, no se nos olvide que bajo las leyes salvadoreñas, el solo hecho de pertenecer a una pandilla es un delito y esas son leyes que ya venían desde hace unos cuantos años, hace más de una década. Lo que pasa es que no se habían aplicado, luego se hicieron las reformas, ¿verdad? Pero el punto aquí es que en El Salvador el hecho de pertenecer a una pandilla ya es delito en sí. Y por supuesto, eso también pone a la persona bajo el mando de los cabecillas que tenían una lógica no del crimen como negocio, sino una lógica del terror. Ahora, ¿cómo se evita que este concepto de estructura o organización criminal se convierta también en una etiqueta suficientemente amplia como para incluir a personas cuya participación, por ejemplo, todavía no está demostrada? Es algo que criticaban, y lo citaba hace un momento, las organizaciones defensoras de derechos humanos, que dice que se cometieron varias irregularidades, por ejemplo, en la detención, cuando iniciaron las detenciones allí bajo este estado de excepción en 2022. Mira, el tema que denuncian estas organizaciones, a mi parecer, parte del hecho de que no es una operación, una guerra contra las pandillas, no es una operación que te dé el 100% de perfección. Es decir, sí puede suceder o pudo suceder, de hecho conocemos algunos casos que hay personas que fueron capturadas en la misma redada con varios pandilleros y que tal vez estaban ahí cerca, pero no son necesariamente pandilleros. Pero precisamente para eso está el proceso judicial que se hace. Hay un margen de error reconocido por el propio presidente de la República y las autoridades. Hay un margen de error de aproximadamente un 10% de personas que estuvieron en esa condición, que fueron capturadas y que han sido o han ido siendo liberadas a lo largo de los años. Pero el asunto es que si un gobierno no va a lanzar una ofensiva, una guerra contra las pandillas, salvo que tuviera la garantía del 100% de efectividad, entonces caeríamos en la inacción estatal, que es precisamente lo que tuvimos durante muchos años. Y mientras tanto, estas estructuras criminales iban a seguir matando, violando, extorsionando y cometiendo crímenes realmente abominables. Bien, retomamos a esta hora entonces la comunicación con Rafael Paz Narváez, sociólogo, docente y miembro del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico. Profesor Paz, bienvenido nuevamente. Hay un argumento sobre el cual estamos discutiendo y es el del gobierno y también de la parte aquí presente del señor Goches, de justificar este sistema de juicios colectivos, y es que si las pandillas actuaron colectivamente, ¿por qué el Estado no debería responderle utilizando una lógica igualmente colectiva?
¿Cuál es su opinión al respecto? La opinión es la siguiente. Resulta ser que las capturas masivas que se dieron con el régimen de excepción, que actualmente se contabilizan alrededor de 92.000, en su momento, cuando iban en 80.000, se declaró que al menos 8.000 personas fueron liberadas por considerárseles suficientemente presunción de inocencia. Significa que había un margen de error extraordinariamente grande, alrededor del 10%. Eso coincide con los testimonios dados inclusive por miembros de la corporación policial de que una gran cantidad de capturas se produjeron bajo la condición de cumplir una cuota numérica. Eso hay testimonios documentados. Significa que del total de personas por capturas masivas hay una enorme cantidad que hay indicios, inclusive declaraciones de la misma presidencia, de que fueron liberadas al menos 8.000 por presumírsele suficientes condiciones para considerarles inocentes. Esto significa que hay un margen de error extraordinario y que hacer juicios masivos no permite que estas personas sean juzgadas apropiadamente, sobre todo en condiciones en las cuales no se permite a los abogados visitar a estas personas, no se permite, por ejemplo, no se les han declarado, no se les han aceptado arraigos a personas que han demostrado fehacientemente que tienen una residencia conocida, tienen un trabajo conocido, tienen estudios conocidos, no tienen antecedentes penales. Sin embargo, la gran mayoría de casos documentados responden básicamente a la acusación policial de pertenecer a capturas. Entonces, el hecho de que las pandillas hayan actuado como grupo criminal no significa que las 90.000 o más de 90.000 personas presas estén afiliadas o hayan pertenecido a estructuras criminales. Creo que esto es algo bastante documentado. Y hay más que se puede decir. Hay personas que han sido acusadas por agrupaciones ilícitas, como el caso de la comunidad La Floresta, que son personas que estaban defendiendo en un litigio legal, digamos, su derecho a la posesión de la tierra después de años de permanecer ahí. Hay otros casos también de personas que han sido capturadas en el aeropuerto por haber hecho denuncias de procesos electorales irregulares que también tienen arraigos y que están siendo juzgados bajo la condición de agrupaciones ilícitas. Entonces, hay bastantes elementos para definir que ese argumento es completamente inválido. Profesor, en ese sentido, en medio de esta preocupación de generalizar este tipo de responsabilidades, ¿no podría ocurrir lo contrario? Es decir, que exigir una individualización absolutamente fragmentada termine favoreciendo precisamente a estructuras criminales diseñadas para repartir estas funciones y dificultar esta identificación de las responsabilidades. Creo que es un derecho de las personas a demostrar su inocencia. Creo que una gran cantidad de personas tienen suficientes elementos para demostrar su inocencia, demostrar que han sido capturadas bajo condición arbitraria, bajo acusaciones falsas, y en ese sentido, pues es algo que asiste a rectificar la justicia para todas estas personas capturadas. Hay cantidad de personas, por ejemplo, del movimiento de víctimas del régimen que han establecido arraigos, se han presentado y continúan presentando pruebas de la inocencia de sus familiares presos, y no hay ninguna condición, digamos, para que estas personas sigan detenidas. Además, hay otro hecho agravado, ¿no? Y es que no pueden visitar a sus familiares, están obligadas a llevar un paquete alimenticio que mes a mes se les exige, y en muchos casos hay muchas muertes en penales que son dadas a conocer en ocasiones muchos meses después de que la muerte ha acaecido,
pero los paquetes siguen llevando. Quiere decir que tanto el sistema penal como el sistema carcelario está funcionando de una manera extremadamente irregular y que prácticamente está sacrificando una gran cantidad de personas inocentes que actualmente han sido prisioneras bajo cuotas. Hay que mencionar que el Estado ha declarado en muchos casos una reserva de información, hay una absoluta opacidad que no permite precisamente a todas estas personas inocentes esclarecer su condición precisa de inocencia. Quiero darle la palabra al señor Goches porque también iba a responder la misma pregunta que yo le hice un momento al profesor Paz. Adelante. Sí, el punto acá es el siguiente. Mira, todos los casos de personas que por error fueron capturadas o lo que pueden ser algunas fallas del sistema, precisamente están en su respectiva batalla legal. Y yo creo que lo que hay que hacer, la distinción clara acá es la siguiente, que a partir de fallos puntuales del sistema, no se puede extrapolar y decir entonces que se suspenda la estrategia general que ha producido resultados tangibles. Es decir, el Estado no arresta intencionalmente por mala voluntad y por diseño a un inocente. Puede ser que haya un inocente que vaya en la redada y que posteriormente sea liberado. Pero de esos casos que han sucedido, o muchos de los que se mencionan, que no son casos generalizados, son excepciones a la norma, no se puede concluir que tenga que suspenderse este modo de combatir a las pandillas. ¿Por qué? Bueno, primero porque eso sería dejar indefensa a la población, ¿verdad? Yo creo que también hay que tomar en cuenta qué es lo que hicieron realmente estos grupos criminales y que los juicios colectivos, que es el punto acá, los juicios colectivos no están siendo aplicados a todas las personas que están bajo arresto. En este momento, lo que se está desarrollando y lo que se está condenando, o sea, ya generando condenas judicialmente, son juicios colectivos a los cabecillas. Y esos no se puede decir que sean presuntos pandilleros porque están tatuados y señalados y declarados y reconocidos por muchísimos de sus mismos cómplices, señalados por víctimas, ellos mismos lo han admitido. Es decir, establecer la pertenencia de una persona a una pandilla no es una situación tan arbitraria como se quiere hacer parecer, sobre todo de El Salvador hacia afuera, porque de El Salvador hacia adentro la población sabe muy bien quiénes eran y quiénes son pandilleros y quienes no. Y precisamente toda la gente que está peleando sus batallas por capturas erróneas, pues ahí están precisamente los arraigos, los procesos. Se les podrá señalar alguna deficiencia del sistema, pero eso no invalida ni hace que se pida que se revierta precisamente la política de seguridad, que es la que ha dado resultados reconocidos por toda la población. Ahora, antes de darle la palabra al profesor Paz, quiero hacer énfasis en algo, y es que usted decía precisamente que no son todos los líderes, no son todos los detenidos, sino son puntualmente los líderes de las organizaciones criminales. Ahora, ¿dónde están aquí las líneas rojas? Porque si aceptamos, por ejemplo, que la lucha contra el crimen organizado exige procedimientos especiales, ¿qué garantías tenemos de que esa excepcionalidad no termine convirtiéndose también en una regla? Bueno, primero, la guerra contra las pandillas y la estrategia judicial y estatal de todas sus instituciones está dirigida contra las pandillas. Es decir, aquí en El Salvador no se puede sostener que haya, como algunos han pretendido hacer notar, que haya una persecución política, digamos, o que se esté aprovechando la guerra contra las pandillas para hacer una persecución política, porque tú tienes partidos de oposición históricos que están desarrollando totalmente libre su actividad cotidiana, incluso ya están presentando sus fórmulas presidenciales, sus fórmulas, es decir, ellos tienen actividad. Aquí una persona que sea de oposición puede ir a cualquier programa
de redes, de televisión o de radio, a hablar lo que quiera, incluso a decir, aquí hay una dictadura, y no le va a suceder nada, a menos que esté procesado por delitos comunes, que esos son casos ya bien puntuales que están identificados. Entonces, yo creo que si la estrategia es contra las pandillas, que es lo que se ha visto, pues realmente, el riesgo no existe que se traspase esos procedimientos para un aspecto más político, ¿verdad? Porque, digamos, confundir una cosa con la otra es lo que muchas veces lleva a casos de manipulación, sobre todo mediática. Ahora, profesor Paz, hay una pregunta que surge entre quienes defienden estas políticas y es que si bien se cuestiona la culpabilidad de estas más de 90,000 personas que fueron detenidas y las circunstancias bajo las cuales se llevaron a cabo estos arrestos, ¿por qué el debate se centra en las garantías de los presuntos pandilleros y no en los miles de salvadoreños que han sido víctimas de estas estructuras criminales? En realidad, la población está satisfecha de que haya reducido la extorsión y que hayan reducido los homicidios. Los homicidios siguen existiendo en El Salvador, pero se ha reducido notablemente y eso es un éxito. Ahora, nadie duda de la eficacia de haber contenido la ola de criminalidad, pero eficacia no es eficiencia. Tener 8,000 personas injustamente capturadas, reconocidas por los representantes del gobierno, es un error mínimamente del 10%, lo cual no es un error casual. Y posteriormente siguieron las capturas, obviamente el margen se puede haber ampliado. Hay opacidad que no permite establecer eso. Entonces, no se trata de casos puntuales excepcionales. Aparte, es necesario mencionar los casos, por ejemplo, de Giovanni Maravilla o Giovanni Aguirre, sindicalista que ha tenido al menos en 2 ocasiones órdenes de libertad que no han sido cumplidas y que en la actualidad, según informes, van a ser procesados en medio de estas capturas masivas. Se dice que ya está en el SECOT, no hay manera de corroborarlo realmente, no se sabe realmente si vive o está muerto, no hay un habeas corpus efectivo que se pueda presentar ante los abogados, ante los familiares, y el caso de Giovanni Aguirre es un caso entre muchos, no es excepcional. Tenemos el caso de Fidel Zavala, tenemos el caso de Eugenio Chicas, tenemos el caso de Leonora López, que permanecen completamente incomunicados para contribuir a la preparación de su defensa. Entonces, ni son casos excepcionales y sí, efectivamente, se aprovecha el régimen de excepción para combatir las voces disidentes o para combatir las resistencias territoriales frente a proyectos como el de la minería metálica en El Salvador, que hay que decirlo, ¿no? De una u otra manera, el aparato judicial salvadoreño no se puede decir que esté completa y absolutamente viciado, dado que los defensores ambientales de Santa Marta lograron, al menos en 2 ocasiones, demostrar su libertad, aun cuando hubo una condena simbólica, digamos, por responsabilidad civil, cuando no hay responsabilidad penal. O sea, hay algunas irregularidades siempre, pero quiero decir, el aparato judicial salvadoreño, aún hay personas que le están apostando a que se corrijan los gravísimos y numerosos masivos errores que están cometiendo. Las personas que han cometido crímenes deben ser juzgadas y deben ser condenadas. Las personas que hay pruebas eficientes, eficaces de que han cometido crímenes deben guardar prisión. Las personas inocentes deben tener todo el derecho pleno de presentar sus correspondientes arraigos y pruebas y merecen la libertad antes de morir de insuficiencia renal, antes de morir de hambre, antes de morir asesinadas, porque hay muchos asesinatos, según testimonios como el de Fidel Zavala, en las cárceles salvadoreñas. Sí. También, digamos, personas que han sido injustamente capturadas también merecen un juicio justo, un proceso penal adecuado.
no un proceso penal signado por esta excepcionalidad que ya no tiene excepcionalidad. Ya van 4 años de una excepcionalidad que debe ser corregida, superada. Bien, a propósito de estas correcciones que usted cita y ya moviéndonos a las conclusiones del programa, porque ya nos quedan solamente 3 minutos para terminar, si usted pudiera introducir una regla o modificar una sola garantía adicional para evitar estos abusos sin afectar también la eficacia del modelo, ¿cuál sería? Muy brevemente, por favor. En el caso particular, yo creo que debería permitirse el contacto con abogados defensores a las personas que están capturadas, especialmente aquellas personas que han presentado arraigos a la Procuraduría de la Defensa de Derechos Humanos, al Comisionado de Derechos Humanos, personas que han llegado inclusive a nivel internacional ante comisiones internacionales. Debería permitírseles un acceso directo a los abogados, y la otra cosa también debería levantarse la restricción de mantener esos juicios en secreto. ¿Por qué se va a mantener en secreto a aquellas personas que pueden demostrar su inocencia? Creo que al menos esas dos medidas o esa medida, transparentar los procesos, corregiría en gran medida las graves problemáticas, los graves abusos a los derechos humanos que se están cometiendo en la actualidad. Sí, quiero trasladarle la misma pregunta también al señor Goches. ¿Cuáles serían esos errores que se pueden corregir dentro de este sistema de los juicios colectivos contra estos líderes de las organizaciones criminales allá en El Salvador? Mira, los errores en este caso creo que necesitaría darle un poco más de agilidad. Para corregir esos errores tendría que haber un poco más de agilidad, pero en ningún caso volver a prácticas que demostraron ser ineficaces. Puntualmente, la comunicación de los reos con el exterior a través de sus familiares, incluso de abogados, pero a través de sus familiares servía y sirvió siempre para dar órdenes de las pandillas para asesinar a los denunciantes y los testigos. La única manera de parar eso fue precisamente ponerles la restricción de no tener comunicación con sus familiares. Aunque en algunos casos que no están relacionados con pandillas, evidentemente sí la tienen. No es cierto que Ruth López esté incomunicada. Ella recibe a sus familiares y hay testimonios que sus mismos familiares han publicado. El señor, luego hay otros casos que se han mencionado aquí también que están por estafa, por enriquecimiento ilícito y realmente por situaciones de delitos comunes. Entonces no hay que manipular esos casos. Pero yo sí diría, ¿se pudiera dar un poco más de velocidad? Sí, se puede dar, pero en ningún caso abrir, relajar medidas que te han demostrado que sí son efectivas, especialmente la no comunicación de los internos con familiares para que puedan dar órdenes de asesinar a sus denunciantes, que eso está comprobado que así fue durante décadas. Bien, solo para poner en contexto que estamos hablando de Ruth López, una abogada que lleva más de un año presa. Bien, es un tema que da mucho para hablar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo aquí en France 24, pero quiero agradecerle a los dos. Primero, Rafael Francisco Goches, escritor y analista político, miembro del Círculo de Reflexión Política del Siglo XXI. Gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Y también muchas gracias a Rafael Paz Narváez, sociólogo y docente y miembro del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. Bien, un saludo cordial y solidarizándonos con el momento que vive el pueblo colombiano en estos días. Muchas gracias, le agradecemos su solidaridad. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Como jefe de edición estuvo Laura Garzón y en la producción de invitados, Melissa San Miguel. Quédense con nosotros.